Bienvenidos a su canal Pediatra Dr. Edwin Ortiz. Vamos a revisar el tema de dengue. ¿Por qué pongo en el título urge que lo veas? Pues porque en este año ha habido un incremento muy considerable en el número de casos en nuestro país y te voy a mostrar con cifras otorgadas por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, el por qué es muy importante que en estos momentos todos sepamos lo principal acerca del dengue, cómo prevenirlo y los síntomas de dicha enfermedad. Bueno, vamos a revisar el tema. En la información de su servidor, que ya le hemos comentado, estamos en San Luis Potosí, en Doctoralia, Dr. Edwin Ortiz. Nuestro canal Pediatra Dr. Edwin Ortiz, ojalá puedan suscribirse para seguir subiendo temas y revisiones de pediatría. En Facebook estamos como Atención Médica Integral Potosina y en Spotify estamos elaborando podcasts acerca de consejos de pediatría. La definición de dengue. Dengue es una enfermedad febril ocasionada por un virus que tiene cuatro variantes, que es DEM1 a DEM4. Y bueno, este virus para que ocasione infección, ocasiona de un vector. En este caso, el vector es el mosquito, pero no cualquier mosquito, tiene que ser específicamente lo que es el mosquito Aedes aegypti, ¿verdad? Y bueno, los casos por dengue se dividen en casos sospechosos, casos probables de acuerdo a los síntomas que van presentando, y caso confirmado pues cuando ya existe confirmación de dicha enfermedad por exámenes de laboratorio. Aquí en San Luis Potosí llevamos hasta el reporte de la semana 40, llevamos 841 casos confirmados. En el 2018, para la misma semana, iban 385 casos. Entonces vemos cómo ha habido un incremento muy considerable, al doble de lo que fue el año pasado. Inclusive el año pasado se cerró el año en 661 casos. Ahorita todavía falta para que cierre el año y vemos ya cómo vamos con 41 casos. En una semana se incrementaron 78 casos, es decir, el incremento ha sido muy exponencial. Y otra cosa muy importante, en San Luis Potosí estamos viendo casos autóctonos, es decir, casos que se dan aquí en San Luis Capital. Esto en años previos no se había visto. Sí se daba y ya tiene tiempo, pero en lo que es Huasteca principalmente, o ciertos municipios ya con cierta tendencia a presentar esta enfermedad, pero no aquí en San Luis Capital como lo es en esta ocasión. Por eso hay esta alerta actualmente. A nivel nacional, fíjense bien, aquí están reportados a la fecha casos confirmados 22.992, casi 23.000 casos. Y en el 2018, para la misma semana, iban 6.678 casos. Es decir, se ha incrementado a más del triple el número de casos. Por eso en las noticias mencionan que se ha incrementado en más de un 300%, porque sí se han incrementado muy considerablemente los casos en todo el país. Se reportan 72 defunciones en todo el país secundarias a dengue. El 72% de los casos confirmados corresponden a los estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. San Luis Potosí va en séptimo lugar. El dengue a nivel mundial, pues vemos aquí que en los primeros 7 meses del 2019, más de 2 millones de personas contrajeron la enfermedad. Y a nivel mundial se reportan 723 defunciones secundarias a dengue.
Los 10 países más afectados son Nicaragua, Brasil, Honduras, Belice, Colombia, Salvador, Paraguay, Guatemala, México, Venezuela, Guatemala, Honduras y Nicaragua. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir dengue? Pues el principal es habitar o visitar zonas endémicas. Asimismo, los problemas que siempre se han asociado en cuanto a el suministro de agua potable, el que existan lugares con agua estancada, el que existan malas condiciones higiénico-sanitarias. En los hogares puede haber criaderos cuando en los neumáticos, en los desechos de plásticos, en las botellas se empieza a acumular líquido, agua, y ahí se puede desarrollar el mosquito transmisor del dengue. Y pues bueno, al mosquito le gusta el calorcito, le gusta una temperatura entre 15 y 40 grados, todo esto de acuerdo a información de la CDC. Aquí tenemos al famoso mosquito Aedes aegypti. En sí el mosquito es oscuro, es negro, nada más que tiene escamas blancas, y esas escamas blancas que las tiene tanto en sus patas, extremidades, como en su cuerpo, le dan ese aspecto que vemos aquí en la fotografía. ¿Cuáles son las fases del dengue? Tiene 4 fases. La primera es una fase de incubación, que es cuando el mosquito llega, pica a la persona y la infecta. Y esta se puede llevar de 3 a 10 días. Después viene una fase febril, la cual puede durar de 2 a 7 días. Ahora, la fiebre que ocasiona dengue es una fiebre muy fuerte. Se le llama fiebre quebrantahuesos, por lo elevada que es, temperaturas de 39-40 grados, y muy molesta porque aparte se acompaña de dolores musculares y dolores articulares. La fase crítica, que aquí es importante aclarar, no todas las personas o pacientes que se contagian por dengue van a presentar esta fase crítica. Solamente un porcentaje bajo puede llegar a esta fase. La mayoría se queda en la fase febril y pasa a la fase de recuperación. Sin embargo, sí hay un porcentaje que puede llegar a la fase crítica, la cual se puede iniciar entre el 3er y 7º día de cuando inició la fiebre, y generalmente se inicia cuando baja la temperatura. Y esta puede durar de 24 a 48 horas y es un periodo, como su nombre lo dice, crítico, en el cual puede ocasionar el poner en riesgo la vida de una persona infectada por dengue. Y bueno, después viene la fase de recuperación, que esta se puede llevar de 7 a 10 días, ¿ok? La clasificación actual de dengue. El dengue antes se clasificaba o se mencionaba como dengue clásico y dengue hemorrágico. Esa clasificación actualmente ya no es válida. La nomenclatura desde el 2009 es dengue no grave y dengue grave. Y el dengue no grave se divide en dengue sin síntomas de alarma, que afortunadamente aquí es la mayoría de los casos de dengue, y dengue con síntomas de alarma. En el dengue sin síntomas de alarma, pues bueno, es aquella persona que vive o viajó en un lugar donde existe el mosquito transmisor, que existe dengue, y bueno, se contagia y entonces presenta lo que decíamos, esa fiebre intensa, alta, acompañada de dolor muscular, dolor de articulaciones, puede presentar náusea, puede presentar dolor abdominal leve. En ocasiones puede aparecer un exantema o un tipo de ronchitas en específico en la piel, característico de esta enfermedad. No en todos los casos se da. Y también aquí podemos ver este término que viene al final, que se menciona como leucopenia. A ver, disculpen, aquí ya me confundí. Ahí está. Se menciona como leucopenia, que es glóbulos blancos bajos, ¿ok? Después viene lo que es el dengue con síntomas de alarma. Y pues bueno, aquí tenemos cuando
cuando ya pasa de la fase de sin síntomas de alarma con síntomas de alarma, y aquí existe un dolor abdominal que ya no es leve, sino que es un dolor abdominal intenso, persistente, ya los vómitos se vuelven más frecuentes, se habla de más de 6 vómitos en 24 horas o 3 en una hora. Pueden empezar con lo que es la presencia de sangrado, ya sea a nivel de nariz, de boca, sangrado que viene de tubo digestivo. Puede haber alteraciones en el estado de alerta de la persona, puede estar somnoliento, irritable, se puede inflamar el hígado, y aparte, pues bueno, puede presentar en la sangre mayor concentración, lo que se le denomina hematocrito elevado, y las plaquetas, que son las células encargadas de la coagulación, pues pueden bajar. ¿Ok? Entonces, aquí este dengue con síntomas de alarma es el que puede avanzar a lo que es la fase crítica. Entonces, papás, bien importante, si se consideró la posibilidad, la sospecha diagnóstica por parte de su médico, de su pediatra, de dengue, y una vez que la fiebre empieza a ceder, el dolor abdominal se empieza a volver más intenso, empieza a vomitar el niño, la persona, cuidado, porque puede estarse complicando ese dengue y puede entrar a una fase crítica. Les adelanto, el dengue sin síntomas de alarma se le menciona que son los pacientes del grupo A, y ahorita vamos a ver qué se hace con esos pacientes o personas. Y los que son con síntomas de alarma se les menciona del grupo B, y ellos, obviamente, por la posibilidad de gravedad, requieren otro tipo de manejo, específicamente en hospital. Aquí, referente a lo que se menciona en esta diapositiva de dengue grave, pues miren, les voy a resumir qué es lo que se está explicando aquí. En cuanto a dengue, aquí lo que se quiere explicar es que cuando un mosquito pica a una persona y este mosquito contagió el dengue, pues vimos que hay 4 tipos de virus de dengue. Entonces esta persona va a presentar los síntomas, va a presentar la fiebre, las molestias que ya platicamos, pero si, y bueno, ok, se recuperó, salió adelante, todo bien. Pero si después esta persona es nuevamente contagiada por otro mosquito que trae otra variante del virus, otro serotipo, el riesgo de que avance hacia un dengue grave se incrementa considerablemente, ¿ok? Y es aquí lo que se menciona y lo que puede llevar a la hospitalización o incluso a la muerte. Y aquí es donde entra el tema de la vacuna de dengue, la cual existe, de la cual no voy a hablar mucho en este video, porque la información se las voy a proporcionar precisamente en los podcasts de pediatría de su servidor, en consejos de pediatría. Ahí voy a hablar ampliamente de la vacuna contra dengue, la cual es efectiva, pero tiene ciertas peculiaridades para considerar su aplicación. Y esto tiene mucho que ver con lo que les acabo de mencionar, de cuando una persona llega a ser infectada por el virus del dengue por segunda ocasión, que es realmente para lo que funciona la vacuna. Pero bueno, eso lo vamos a tratar en los podcasts, los invito a escucharlo. Referente a las pruebas confirmatorias para dengue, no voy a ahondar mucho en ello, pero bueno, estas son las pruebas que existen, y bueno, estas ya sus médicos, sus pediatras se las solicitarán en su momento ante la sospecha. Ahora, ¿cómo vamos a evitar que se desarrolle el mosquito del dengue? Pues miren, se recomienda lo que es eliminar, voltear, vaciar los recipientes donde se acumula agua de lluvia o que se tiene agua acumulada, ¿sí? Sin embargo, también es importante que no solamente se vacíe el agua, que también se limpie, se lave el recipiente, porque el mosquito tiende
a dejar los huevecillos en las paredes de los recipientes. Por consiguiente, con vaciar el agua puede no ser suficiente. Lo recomendable es que también se laven, ¿ok? El usar mallas protectoras en puertas, ventanas, la fumigación que se hace como medidas para control del mosquito. Se recomienda utilizar ropa que pueda evitar en cierto modo el que exista la picadura del mosquito, y también el uso de repelentes son recomendaciones dadas por la CDC. La prevención del dengue, lo que comentábamos, el cambiar periódicamente el agua de jarrones, floreros, y que no se acumule el agua en el interior de neumáticos, en envases, en botellas, tapar los recipientes utilizados para almacenar agua para que no estén al aire libre y no pueda llegar ahí el mosquito y depositar sus huevecillos. Y bueno, vamos a hablar aquí un poquito, ya platicamos acerca de los síntomas. Referente al tratamiento del dengue no grave, lo principal es no automedicarse, porque si se automedican se puede complicar. Y la otra es, obviamente, el acudir a consulta con su médico, con su pediatra, para que se les revise y se vea si existe la posibilidad de que sea dengue. Es muy importante que en cuanto se empiece con los síntomas de fiebre, sobre todo si no hay otros síntomas que sugieran infección a algún otro nivel, es decir, aquella persona o niño que está con fiebre muy elevada pero que no presenta tos, que no presenta escurrimiento nasal, que no hay datos propios de alguna infección en vías aéreas o a nivel intestinal, pero que está una fiebre ahí muy persistente, elevada, pues bueno, en ese paciente sí es muy importante el que se le empiece a hidratar, que tome suero, que tome mucho suero para que se mantenga hidratado. Para controlar la temperatura se recomienda lo que es solamente el paracetamol. No es recomendable el uso de aspirina ni metamizol. Y bueno, vigilar los datos de alarma, que era lo que platicábamos en las diapositivas anteriores, donde les mencionaba del dengue no grave con síntomas de alarma. El grupo A, que es el dengue no grave, sin síntomas de alarma, pues se puede enviar a domicilio, pero se le explica todo esto que les comento referente a los síntomas que debe de estar vigilando en el niño, en la persona, que nos puedan avisar que ese dengue se está queriendo complicar. Y bueno, que se mantenga bien hidratado y que esté tomando el medicamento para la fiebre. El grupo B, que es el que ya tiene datos de alarma, como les decía, la atención ya es en hospital, se le tienen que hacer exámenes de laboratorio para ver cómo están sus plaquetas, ver cómo están sus glóbulos blancos, el ver si tolera o no la vía oral. Si el vómito es muy persistente, pues ese paciente se tiene que quedar hospitalizado para poder estarlo vigilando y monitoreando adecuadamente. Y el grupo C, pues es aquel grupo en el que ya estamos hablando de un dengue grave, aquel dengue que avanzó y que ya se complicó con un dengue grave, en el cual ya se puede poner en riesgo la vida del paciente, dado que presentan un estado de choque, y que eso es importante que se maneje urgentemente en un hospital. Y bueno, por aquí les comento algunos datos del dengue grave para que veamos cómo el dengue puede no solamente ser la presencia de la fiebre y del malestar, sino que inclusive ese dengue, si se complica y llega a un dengue grave, pues puede ocasionar choque hipovolémico por pérdida de líquido, de sangre, por los sangrados que presenta, y que sea necesario ponerle suero por la vena, hidratarlo vía intravenosa para lograr recuperar su estabilidad. Pueden presentar lo que se llama síntomas de fuga de líquido o de plasma, que puede ocasionar el cúmulo de líquido en los pulmones con dificultad para respirar. Puede haber hemorragias, que ya mencionamos, puede haber daño de órganos. El dengue grave puede llegar a ocasionar afección en el hígado,
puede inflamar el hígado, puede inflamar el cerebro, puede ocasionar encefalitis, inflamación de cerebro. Es decir, cuando el dengue se complica, puede afectar muchos órganos. Entonces hay que tener mucha precaución con esto. Bueno, pues me despido de ustedes. Dejo aquí esta imagen de mi pacientita Ariadne Sofía, que pues que me preguntó que por qué ella no salía en los videos que yo hacía. Así que bueno, ya la pusimos aquí. Saludos, Ariadne. Y pues bueno, estamos a sus órdenes aquí en San Luis Potosí, en la página de Doctoralia, Dr. Edwin Ortiz. Quedo a sus órdenes. Compartan esta información, por favor. Platiquen con sus conocidos, envíenles este video para que todos sepamos más acerca de los síntomas del dengue, de la gravedad que actualmente estamos teniendo ante el incremento de casos y de cómo podemos prevenir. Los invito también a escuchar el podcast referente a la vacuna de dengue en Spotify para darles la información referente a la vacuna. Me despido de ustedes, les envío un fuerte abrazo. Gracias por ver estos videos. Hasta luego.